Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Bueno, hay muchos temas en el día de hoy, sin embargo hay algunos que suponíamos que después de la intervención del presidente de la República iba a bajar la intensidad. Y claro, estamos hablando del fideicomiso, que hace 2 semanas que está sobre la mesa, sobre la agenda como principalía en los medios de comunicación, por un lado. Por otro lado, los acontecimientos de la victoria, lo que pasó, se muestra como si fuera algo nuevo que estuviera pasando. Vamos a hablar de esos 2 temas, pero sobre todo vamos a profundizar en los desafíos que tiene ahora el CES, si realmente se quiere hacer un trabajo de consenso con el tema del fideicomiso. Los desafíos son bastante serios y lo que hay que cambiar es aún más. Y por supuesto los que participarían también en esa mesa de las discusiones. Entendemos que es en el marco del pacto eléctrico, y si es en las mismas condiciones que ese pacto fue aprobado, probablemente entonces las cosas no satisfagan como espera la ciudadanía, que de plano y de paso advertimos está muy atenta, sobre todo a una obra tan controversial y que nació dañada desde antes de iniciar, que es Punta Catalina. Como digo yo un poco en broma y un poco en serio, la Santa y Punta Catalina la iluminadora, ¿no? La única que tiene esas 2 virtudes y no es para menos. Pero antes vamos a agradecer como siempre a la cooperativa Mamoncito, donde usted deposita su confianza. Mire, se los recomiendo de verdad, cooperativa Mamoncito, y por supuesto a Sardinas de Mar. El agradecimiento siempre a todos y cada uno de ustedes por el apoyo que nos dan, por el seguimiento. Bueno, entramos en materia y vamos a arrancar con lo de Punta Catalina y con las implicaciones que tendría esas discusiones en el CES. Lo primero es que por ahí, como decíamos en el día de ayer, es por donde debió comenzarse, consensuar lo que pasa con Punta Catalina, por tratarse de la obra que es. Además, hay que recordar, seguir recordando que Punta Catalina es una especie de cuerpo del delito, así se dice, ¿verdad? Cuerpo del delito. Porque ahí hay muchas explicaciones que dar. Recuérdense el tema de los codinomes, recuérdense 40 milloncejos de dólares que andan por ahí volando, que son parte de los sobornos de Odebrecht, ese que mismo con las pifias que caracterizaba el pasado Ministerio Público fue sacado del expediente. Odebrecht 2.0, que tiene que ver con Punta Catalina. Eso no lo podemos obviar a pesar de lo que ha estado ocurriendo ahora en esta coyuntura, que para muchos es una especie de plataforma. ¿Para qué? Bueno, para impunidades nuevas. En tanto esto pasa en las condiciones que se ha querido beneficiar a sectores vinculados al tema eléctrico o al negocio eléctrico que va desde la generación hasta la distribución, todo esto. Pero bueno, lo primero es que, como el presidente dijo, vamos, como Haukenberry, alto la acción en el Senado, pero no ha sacado el contrato del Senado. Debió de retirarlo y entonces llevarlo al seno del CES. Por tanto, eso es lo primero que hay que hacer. Y después de eso, ¿qué es lo que corresponde entonces? Señores, aquí nosotros tenemos la ley de fideicomiso, porque nos hemos estado haciendo expertos, que apenas hasta el 2011 fue cuando se conoció. Debo decirle que hay países de América Latina que desde hace 100 años ya están implementando el tema del fideicomiso, pero bueno. Lo primero que aquí tiene que aprobarse, tiene que promulgarse la ley de fideicomiso público, que todavía no se ha hecho. Y esa ley debe regirse por el derecho público y no por el derecho privado. Mi querido asesor en esta materia, digo yo, Bernardo Castellano, que es el que ha llevado más la voz cantante con todas las críticas en este tema, hacía unas anotaciones que es importante que las recordemos para que la pongan sobre la mesa, que no la va a tener nada fácil el profesor Rafael Toribio, quien es ahora el que está al frente del Consejo Económico Social, donde se supone que se va a discutir. Ese contrato de fideicomiso debe regirse por el derecho público. El contrato de fideicomiso no deberá
más bien incluir dentro de todo lo que se va a hablar las auditorías contables, las auditorías financieras, los costos de tasación y todo esto. El presidente habló de que ya ellos tenían una auditoría técnica. Se ha hablado también de que hay auditorías financieras. Que sepamos, la única auditoría financiera que se hizo y que fue hecha por la Cámara de Cuentas pasada, que por cierto está siendo cuestionado por acciones delictuosas, porque fueron acciones incorrectas. Una auditoría maquillada, dentro de las auditorías maquilladas, señores, está la de Punta Catalina. Entonces no queremos pensar que de eso es que estamos hablando. Pero no se puede someter, por ejemplo, al Congreso, como ya se hizo y tuvo que darse una reversa, el tema del fideicomiso de la central termoeléctrica Punta Catalina, hasta que el Estado no lo haya recibido formalmente. Porque a todo esto, yo no sé si ustedes saben que el Estado no ha recibido de manera formal de parte del consorcio responsable con Odebrecht a la cabeza la obra como tal. Y eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dijo el propio ministro de Energía y Minas, lo ha dicho en varias ocasiones el señor Antonio Almonte. Entonces, si lo ha dicho públicamente que la central no ha sido recibida de manera formal, mucho menos pueden tomarse iniciativas de este tipo, porque de lo que se trata es que aquí se habla de que se gastaron, por supuesto, después de haberle bajado 1.000 millones de un trancazo. Pero vamos, tomemos esa cifra oficial que ofreció Antonio Almonte ahora, los 2.400 millones, que antes eran 3.400 millones. Igual es mucho dinero. ¿Qué es lo que se supone? Y yo lo pongo entre comillas, estoy segura que es mucho más. Se invirtió en esto y nos salió a nosotros de las costillas para pagarlo a ese consorcio. Oye, si nos lo van a entregar formalmente, nosotros tenemos que hacer una inspección a ver si el dinero que nosotros, todos y cada uno de los dominicanos pagamos, bueno, pues se corresponde con lo que nos han estado entregando. Y eso todavía no se ha hecho. Pero además, señores, el tema del comité técnico, que fue el punto, el nudo gordiano en las críticas aquí de todo esto, no puede seguir manejándose con la pretendida discrecionalidad de la que se estuvo hablando y como constaba en este contrato que se sometió y que alegremente y felices los diputados aprobaron y motivaron. Ustedes vieron los cortes que les presentamos. O sea, manos sueltas, discrecionalidad, poderes libérrimos para una dirección técnica con gente vinculada al sector de la distribución, al sector de la generación. Entonces eso tiene que revisarse y discutirse y consensuarse en el marco del pacto eléctrico. Ese comité técnico debería de estar conformado, y así debió ser desde un principio si las cosas queremos que sean transparentes, por funcionarios públicos, señores, en vez de, por ejemplo, el señor Jordi Reynoso, que es uno de los miembros. Bueno, ¿por qué entonces no Ministerio de Hacienda? ¿Por qué en vez del señor, el que fue Marrancini, que se llama Celso Marrancini, por qué no es entonces Planificación y Desarrollo? Y así, que en vez de ser personas, además del sector privado, además vinculado al negocio, no son instituciones financieras del gobierno, para que realmente la cosa sea, como decía Pacheco cuando estaba haciendo la motivación, negocio, fideicomiso, en el que solo intervendría el Estado Dominicano cuando hablaba de la fiducia Banreserva en este caso. Pero si se desea dilucidar y convencer, y volvemos de nuevo y advertimos que estamos muy atentos y muy alertas respecto a esto, a personas y funcionarios que no sean públicos, entonces deberían ser nombradas de manera específica, pero además debe hacerse con un perfil profesional técnico, no empresarios vinculados al sector, y debe de ser por concurso. Sí, si de transparencia se trata, vamos a hacerlo por concurso y no de esta manera tan extraña, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de transparencia. El cargo de director ejecutivo, que por cierto, debo decir que, óyeme, el administrador de Punta Catalina fue destituido, el señor Serafín, ¿cuál es el apellido? Bueno, Serafín Canario. Y todavía no hay un administrador para Punta Catalina. Eso significa entonces que Catalina puede perfectamente manejarse. Debe manejarse y ha estado funcionando hasta ahora. Entonces, ese director
en este caso de ese comité técnico, debería también hacerse por concurso, es lo justo, es lo de buena fe, es lo transparente. Entonces, no es verdad que va a ser tan fácil, porque todos esos elementos deben quedar claros. Como debe quedar claro que en el en el contrato de fideicomiso debe establecerse también los límites de endeudamiento permitido al fideicomiso y las condiciones y las circunstancias, no con esa discrecionalidad que da la misma fiducia. Y por supuesto, esas anotaciones hechas por Bernardo Castellano a mí me parece que son muy juiciosas, ¿verdad? Pueden dar un buen respiro, pero sobre todo pueden dar señales de buena fe y de que ciertamente aquí queremos que por fin las cosas con Punta Catalina se hagan como Dios manda, para que entonces, y sobre todo hacer énfasis, como había dicho el propio presidente Luis Abinader, en las auditorías. Nosotros no podemos mandar a administrar a un fideicomitente con una obra tan controversial como Catalina cuando no tenemos ni idea de lo que nos ha costado, ni idea. Ellos hablaron ya de auditoría técnica. ¿Cuáles son los resultados de esa auditoría técnica? Todo eso debe ponerse sobre la mesa. En el contrato del fideicomiso debe, por ejemplo, estar claro los gastos, previamente los gastos de Punta Catalina. Todo debe transparentarse, porque ese contrato debe establecer que esas auditorías van a ser realizadas, y no solamente realizadas por una firma privada, como había anunciado el señor Almonte, sino que sobre todo, porque se trata de un bien público, Punta Catalina tiene que tener una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas. Como pueden darse cuenta, señores, ese y otros elementos y otros puntos deberán quedar bastante abiertos y no tan secretos como el secreto fiduciario, que solo debe aplicarse a la fiduciaria y que a nosotros nos impediría tener acceso para ver cuál es el comportamiento de una obra que estamos ansiosos por saber definitivamente cuánto nos costó a todos y cada uno de los dominicanos, porque resulta y vienen a ser, señores, que ustedes que no le han dado seguimiento a alguna gente no recordarán que 1.200 millones de dólares que debían dividirse en dos partes, 650 pagaba el consorcio, 650 el banco SACE, que es el Banco Europeo, y que a raíz del escándalo de Odebrecht en Brasil, el Banco de Europa dijo no aportamos nada, y aunque usted no lo sepa, de las costillitas nuestras salió todo ese dinero, incluido 1.000 millones que son de la sobrevaluación, señores, que nos costó sudor y lágrimas. Entonces, por supuesto que vamos al CES y que el CES está preparando el escenario para hacer las discusiones del fideicomiso de la santa y de la puta, la única que tiene esa dualidad y esa virtud. Pero vamos a hacerlo como Dios manda, porque atentos estamos, y muy atentos. Atentos ustedes también a ver si les ha gustado esta transmisión. Si les ha gustado, coméntenla y compártanla. El tema de las cárceles lo vamos a dejar para una nueva transmisión, porque no nos daría el tiempo. Ese es un tema bastante serio, complejo, que viene en el tiempo. Así es que vamos a verlo mañana. Mientras tanto, pedirles que si no se ha suscrito, pues lo hagan, y que lo hagan también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.